El sol de Juárez caía como plomo derretido sobre el asfalto agrietado, una bendición y una maldición que obligaba a los justos a buscar la sombra y a los pecadores a moverse bajo su castigo inclemente. En medio de ese lienzo de calor y polvo, un Nissan Tsuru de 1998, con más historias de balazos que de mantenimientos, se abría paso con la tenacidad de una cucaracha en el apocalipsis. Al volante iba Javier "Javi" Morales, un hombre de 48 años que se sentía de 70, con los ojos hundidos en un mapa de arrugas que delataban noches de insomnio y mañanas de café rancio y tequila barato. El aire acondicionado del coche había muerto hacía una década, así que el sudor le pegaba la camisa barata a la piel, mezclando el olor a estrés con el del tabaco de su último cigarrillo. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de su propia inercia, atrapado en un ciclo de violencia ajena que se había convertido, de alguna manera, en la banda sonora de su vida. Javi era reportero de nota roja para La Voz de Juárez, un portal de noticias digital que pagaba tarde y mal, pero que le permitía el acceso casi ilimitado al teatro del absurdo que era la crónica criminal de la frontera. Su figura encorvada, su perpetuo cinismo y su mirada vacía lo hacían parte del paisaje, una pieza más del mobiliario urbano en las escenas del crimen. Los policías novatos lo ignoraban y los veteranos lo saludaban con un cabeceo cansado, viéndolo como una reliquia inofensiva de un periodismo que ya no existía. Él era el hombre invisible, el que llegaba, tomaba un par de fotos con su celular gastado, hacía las preguntas de rigor sin esperar respuestas honestas y luego se retiraba a un bar de mala muerte a teclear la crónica de otra vida truncada, todo a cambio de un puñado de pesos que apenas cubrían sus deudas y sus vicios. Hubo un tiempo, lejano como un sueño febril, en que Javier Morales fue una promesa del periodismo de investigación. Sus reportajes habían sacudido a un par de políticos locales y le habían ganado el respeto de sus colegas. Pero Juárez es una bestia que devora a sus hijos más brillantes, y la presión, la corrupción y el miedo lo empujaron lentamente hacia la botella. El alcoholismo le costó su matrimonio, su prestigio y la luz en sus ojos, relegándolo al último peldaño de la cadena alimenticia periodística, la nota roja. Se había convencido a sí mismo de que ya no le importaba, de que el cinismo era un escudo. Se repetía que ver lo peor de la humanidad todos los días lo había inmunizado, pero era una mentira que se desmoronaba cada vez que miraba la foto que guardaba en su cartera. Esa foto era su ancla y su tormento. En ella, Sofía, su hija de 16 años, sonreía con una vitalidad que ahora parecía una cruel ironía. Una rara enfermedad degenerativa le estaba robando la fuerza, día a día, confinando su mundo a una cama y a la incertidumbre de un diagnóstico que sonaba a sentencia de muerte. Los médicos habían sido brutalmente honestos. Le quedaban meses, quizás un año con suerte. Existía una esperanza, un tratamiento experimental en Houston, una luz al final de un túnel oscuro y prohibitivamente caro. El costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que parecía una broma macabra. Cada mañana, Javi despertaba con esa cifra grabada a fuego en su mente, un motor de desesperación que lo empujaba a salir a la calle a buscar la miseria ajena para apenas poder pagar la propia. La llamada entró a media tarde, interrumpiendo el zumbido de una mosca que agonizaba en el alféizar de su pequeño apartamento. Era un contacto en la policía estatal, un sargento con el que compartía información y ocasionalmente una botella. «Tenemos un jale para ti, Javi», dijo la voz al otro lado, con un tono monótono. «Un ajuste de cuentas en una bodega por el área de Samalayuca. 3 cuerpos, bien servidos. Te va a gustar». A Javi no le gustaba, nunca le gustaba, pero asintió para sí mismo. Tomó las llaves de su Tsuru y su cámara. Era la rutina, el pan de Minnesota. Cada día, otra tragedia. No tenía idea de que esa llamada, tan banal como todas las demás, era el golpe de un martillo que estaba a punto de romper la cadena de su vida para siempre. El camino hacia la bodega fue un viaje a través de las venas olvidadas de la ciudad, donde el pavimento se rendía al desierto
y las casas daban paso a esqueletos de naves industriales. El sol quemaba el capó del Tsuru y el aire que entraba por la ventanilla era un aliento de horno. Javi conducía en silencio, su mente alternando entre las imágenes de su hija postrada en la cama y los posibles titulares para la nota. Masacre en el desierto, el narco no perdona, Juárez se tiñe de rojo otra vez. Eran fórmulas vacías, clichés que había escrito cientos de veces. La violencia se había vuelto tan común que narrarla requería de un esfuerzo nulo, una simple transcripción de la brutalidad que ya nadie se molestaba en cuestionar, y mucho menos en entender. Al llegar, la escena era exactamente como la había imaginado. El cordón policial amarillo vibrando con el viento caliente, un par de patrullas, los peritos forenses moviéndose con la calma de quienes han visto todo. El sargento le dio una palmada en la espalda y le señaló la entrada. Todos tuyos, campeón. Parece que fue algo de los sombras del desierto. Se andan dando con todo contra los de Juárez. Javi asintió, su rostro una máscara de indiferencia profesional. Entró a la bodega, un vasto espacio cavernoso que olía a pólvora, a sangre coagulada y al polvo de años de abandono. 3 hombres yacían en el suelo de concreto en posiciones grotescas, sus historias terminadas abruptamente por proyectiles de alto calibre. Javi tomó sus fotos, los ángulos de siempre, los detalles macabros que le aseguraban los clics en la página web. Mientras los forenses trabajaban en los cuerpos, Javi, siguiendo un instinto perfeccionado por décadas de hurgar en la miseria, se movió hacia una pequeña oficina en la parte trasera. La puerta estaba abierta, la habitación revuelta pero no saqueada. Había un escritorio metálico, un par de sillas y un calendario viejo en la pared. Algo no cuadraba. La ejecución había sido profesional, casi quirúrgica, pero la oficina parecía haber sido registrada por alguien con prisa, por un amateur. Fue entonces cuando su zapato golpeó algo hueco en el suelo, justo debajo del escritorio. Se agachó, movió una alfombra mugrienta y vio el contorno de una tabla mal ajustada. El corazón, un músculo que creía atrofiado, le dio un vuelco. Con la navaja que siempre llevaba forzó los bordes de la tabla. Se dio con un crujido que pareció resonar en todo el desierto. Debajo, un compartimento secreto. Javi esperaba encontrar drogas o armas, el típico hallazgo en un lugar como ese, pero lo que vio le robó el aliento. No había cocaína ni rifles de asalto. Había fajos de billetes, perfectamente envueltos en plástico. Dólares, cientos de fajos, pila tras pila de billetes verdes y marrones. Una fortuna que su cerebro apenas podía procesar. Junto al dinero, un libro de contabilidad de pasta dura. Lo abrió con manos temblorosas. Nombres, fechas, cantidades, rutas de trasiego. Era el mapa del tesoro y la lista de la muerte. Todo en uno. El corazón financiero de una operación de los sombras del desierto. Durante un minuto que se sintió como una eternidad, Javi se quedó paralizado. Su mente de reportero gritaba: esta es la historia, la que te devolverá el nombre, la que podría incluso limpiar un poco esta maldita ciudad. Podía tomar fotos, copiar los datos, publicarlo todo y ver arder el mundo, pero la realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Publicar eso era firmar su propia sentencia de muerte y la de cualquiera que se le acercara, y no le daría ni un centavo para Sofía. El dinero, por otro lado, olía a esperanza, olía a Houston, a médicos con batas blancas, a una oportunidad, olía a la sonrisa de su hija, esa que solo veía en las fotografías. El dilema se presentó, no como una balanza moral, sino como un abismo. De un lado, una muerte honorable, del otro, una vida de fugitivo con la posibilidad de salvar a su hija. Hizo un cálculo rápido, basado en uno de los últimos asientos del libro mayor que hablaba de una venta de fentanilo. 26 millones de dólares. La cifra flotó en el aire viciado de la bodega, tan irreal y tan tangible al mismo tiempo. Era una cantidad obscena, una fortuna amasada con la muerte de miles, que ahora yacía a sus pies. Podía cambiarlo todo. Podía salvar una vida, la única que le importaba. El cinismo que lo había protegido durante años se resquebrajó, y debajo encontró algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, un miedo paralizante y a la vez una tentación abrumadora.
El mundo exterior, los policías, la sirena lejana, todo se desvaneció. Solo existían él, el dinero y la decisión que definiría el resto de su existencia. Sacó su teléfono, pero no para llamar a su editor. Abrió la galería de imágenes y miró la foto de Sofía. Estaba sentada en el jardín de la casa de su madre, antes de que la enfermedad la debilitara, con el sol en el cabello y una sonrisa que parecía abarcar el universo entero. Esa sonrisa lo destrozó. Borró cualquier duda, cualquier vestigio de ética periodística, cualquier miedo a las consecuencias. En ese instante, frente a la imagen de la vida que se le escapaba, Javier Morales, el reportero de Nota Roja, el fantasma de las escenas del crimen, murió. Y en su lugar, con una calma aterradora y una determinación de acero, nació un ladrón. El hombre invisible había encontrado por fin una razón para actuar. Sin pensarlo dos veces, comenzó a moverse con una eficiencia que lo sorprendió a sí mismo. Siempre llevaba en la cajuela de su tsuru varias bolsas grandes para evidencia, un hábito de sus primeros años como reportero. Regresó al coche, las tomó y volvió a la oficina. Nadie le prestó atención. Era solo Javi, el reportero inofensivo, haciendo su trabajo. Sistemáticamente, comenzó a llenar las bolsas con los fajos de dinero. El peso era considerable, pero la adrenalina lo convertía en un autómata. Cada bolsa que cerraba era un paso más allá del punto de no retorno. No había remordimiento, no había pánico, solo una claridad helada y un propósito inquebrantable. Estaba robando por una vida. Finalmente, con las bolsas llenas, dudó un segundo antes de cerrar el compartimento. Sus ojos se posaron de nuevo en el libro de contabilidad. No era solo una lista de crímenes, era poder, era información que podía usarse para negociar, para desviar la atención, para sobrevivir. Era su póliza de seguro en el infierno que estaba a punto de desatar. Lo tomó, lo metió bajo su chamarra y colocó la tabla de vuelta en su lugar, cubriéndola con la alfombra. Se levantó sacudiéndose el polvo de las rodillas y salió de la oficina con el rostro impávido de siempre. Nadie notó el peso extra en sus manos ni el libro que apretaba contra su costado. Caminó hacia su tsuru con pasos deliberados, sin prisa, sin mirar atrás. Abrió la cajuela y metió las bolsas cubriéndolas con una vieja lona. Saludó al sargento con un último gesto de cabeza. «Buena nota, mi sargento. Nos vemos en la próxima». El policía ni siquiera levantó la vista. «Cuídate, Javi». Encendió el motor del viejo tsuru y el sonido ronco del escape fue el anuncio de una nueva era. Mientras se alejaba por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que ocultaba su huida, vio la bodega abandonada por el espejo, retrovisor, una tumba que ahora no solo guardaba 3 cadáveres, sino también los restos de la persona que solía ser. El hombre invisible acababa de cometer el robo más grande en la historia de la ciudad, y la cacería estaba a punto de comenzar. Si historias como esta, que te atrapan desde la primera línea y no te sueltan, son lo que te gusta, entonces estás en el lugar correcto. Lo que acabas de ver es solo el comienzo de la caída de Javier Morales al infierno. Para no perderte ni un segundo de esta persecución a vida o muerte, haz algo muy simple. Suscríbete al canal ahora mismo y activa esa campanita de notificaciones. Es la única forma de asegurarte de que serás el primero en saber qué pasa cuando el cártel se dé cuenta de que les falta su fortuna. Y mientras estás en eso, déjanos un comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la historia del reportero fantasma. Hazlo ahora, que la cacería está por empezar. El tsuru devoraba el asfalto mientras el sol iniciaba su lento descenso, tiñendo el cielo del desierto con tonos anaranjados y púrpuras que parecían una premonición violenta. Javi conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, cada músculo de su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. El peso en la cajuela no era solo físico, era una carga existencial que parecía hundir el viejo coche en el pavimento. La paranoia, una vieja conocida de sus años de periodismo de investigación, regresó con la fuerza de un amante traicionado. Cada par de faros que aparecían en su espejo retrovisor era un vehículo de sicarios. Cada mirada de otro conductor era la de un espía.
Cada sirena a lo lejos era el sonido de la red cerrándose a su alrededor. Sabía que no podía volver a su apartamento. Su identidad, su vida entera, se había convertido en una escena del crimen que debía ser abandonada de inmediato. Su mente, nublada durante años por el alcohol y la apatía, ahora trabajaba a una velocidad febril, conectando puntos, evaluando riesgos y trazando rutas de escape. Los bancos eran un suicidio. Depositar una cantidad así alertaría a todas las agencias gubernamentales en menos de una hora. Cruzar la frontera era igualmente imposible. Su cara y su nombre ya estarían en una lista de vigilancia antes del amanecer, si no es que ya lo estaban. Necesitaba un lugar seguro, un escondite para el dinero que fuera análogo, primitivo, fuera del alcance de la tecnología. Y entonces, como un mapa grabado en su memoria por historias pasadas, recordó las dunas de Samalayuca, un mar de arena movediza, un laberinto natural donde los secretos podían ser enterrados durante siglos, un lugar que conocía íntimamente de cubrir historias de cuerpos abandonados y rutas de migrantes. Tomó una desviación abrupta, saliendo de la carretera principal hacia un camino de tierra apenas visible. El tsuru se quejó, pero Javi lo forzó a seguir adelante, adentrándose en el corazón del desierto chihuahuense. Cuando estuvo seguro de que nadie podía verlo, se detuvo. La noche había caído casi por completo y un manto de estrellas se extendía sobre él, indiferente a su drama terrenal. Abrió la cajuela y con un esfuerzo brutal comenzó a sacar las pesadas bolsas. Durante las siguientes horas, bajo la única luz de la luna, Javi se convirtió en una bestia de carga, caminando hacia puntos de referencia que solo él conocía. Un cacto con una forma peculiar, una formación rocosa que parecía un cráneo. En 3 lugares distintos, cavó con sus propias manos y una pala de emergencia que guardaba en el coche, enterrando la fortuna que le había costado el alma. El esfuerzo físico lo dejó exhausto, cubierto de sudor y arena, pero extrañamente lúcido. El dinero estaba a salvo por ahora. Era un ancla que lo ataba a este desierto, pero también una semilla de esperanza para el futuro de Sofía. Ahora necesitaba un refugio para sí mismo. Solo un nombre vino a su mente: Ramiro Vargas, su antiguo mentor, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre periodismo antes de que el mundo y el cinismo los devoraran a ambos. Ramiro vivía como un ermitaño en una pequeña casa cerca de las montañas Franklin, un paranoico de la vieja escuela que desconfiaba de la tecnología y creía que cada teléfono estaba intervenido. En ese momento, la paranoia de Ramiro no parecía una locura, sino la más pura y sensata de las sabidurías. Era su única opción. Mientras tanto, en una lujosa oficina en el Miners, corazón de un distrito de negocios de Juárez, la ausencia de $26 millones no había pasado desapercibida. El lugar no era la guarida de un narco de película, sino un centro de operaciones corporativo, con pantallas múltiples mostrando datos en tiempo real y hombres con trajes caros hablando en voz baja por teléfonos encriptados. El líder del cártel, conocido solo como El Silencioso, no estaba presente físicamente. Su poder era absoluto, pero etéreo, manifestado a través de mensajes de texto en una aplicación segura que llegaban al teléfono de su lugarteniente, un hombre de aspecto impecable llamado Arturo. El primer mensaje sobre el incidente en la bodega fue corto y frío. El equipo de extracción no respondía. Arturo sintió un nudo de hielo en el estómago, pero su rostro no mostró emoción alguna. La confirmación llegó 20 minutos después por parte de un equipo de respuesta rápida. Los 3 guardias en la bodega estaban muertos, ejecutados con precisión. El compartimento secreto estaba vacío. Arturo leyó el informe en su tablet, su pulso acelerándose ligeramente. La pérdida del dinero era un golpe duro, pero la audacia del robo era un insulto intolerable. Inmediatamente descartó un ataque de un cártel rival. Ellos habrían dejado un mensaje: cuerpos desmembrados, una narcomanta. Aquello había sido limpio, silencioso, casi invisible. La orden de El Silencioso llegó un segundo después, un solo verbo que contenía un universo de violencia: resuelvan. Para Arturo esa palabra significaba que no habría sueño, ni paz,
ni perdón hasta que el responsable fuera encontrado y el honor de la organización restaurado. El protocolo de crisis de los Sombras del Desierto se activó con la eficiencia de una unidad militar. Primero, la investigación interna. Revisaron los movimientos y las comunicaciones de cada miembro involucrado en la operación, desde los halcones que vigilaban la zona hasta los contadores que sabían de la existencia del dinero. No encontraron ninguna anomalía, ninguna traición. La lealtad en la organización se compraba con plata o se sellaba con plomo, y nadie había sido tan estúpido como para desafiar esa lógica. Con el círculo interno limpio, la atención de Arturo se centró en las variables externas, el informe policial, la lista de oficiales que acudieron al levantamiento de los cuerpos, y entre ellos, un nombre que al principio pareció insignificante: Javier Morales, reportero. Arturo se burló internamente. ¿Un pinche reportero de nota roja? Era absurdo. Esos tipos eran buitres, no lobos. Se alimentaban de la carroña que ellos dejaban, pero nunca cazaban. Sin embargo, en un juego donde cada pieza cuenta, ninguna podía ser ignorada. «Investiguen al periodista», tecleó a su equipo de ciberseguridad. Lo que siguió fue una demostración aterradora del poder del cártel en el siglo XXI. En menos de 10 minutos tenían todo sobre Javi: su dirección, su historial financiero, su divorcio, la enfermedad de su hija. Su huella digital era mínima, la de un hombre anclado en el pasado, pero su presencia física en la escena del crimen era un hecho innegable. Era la única pieza del rompecabezas que no encajaba. El equipo de hackers, jóvenes prodigios reclutados de las mejores universidades y de los rincones más oscuros de la web, no tardaron en encontrarlo. No a través de su teléfono, que Javi había apagado sabiamente, sino a través de su coche. Accedieron a la red de cámaras de vigilancia de la ciudad, un sistema que ellos mismos habían ayudado a infiltrar. Un algoritmo de reconocimiento de matrículas y modelos de vehículos comenzó a peinar horas de metraje. Y ahí estaba, un Nissan Tsuru de 1998, saliendo de una calle de tierra cerca de la bodega, mucho después de que las patrullas se hubieran retirado. El software de reconocimiento facial, aunque con dificultades por la calidad de la imagen y el ángulo, arrojó una probabilidad del 87% de que el conductor fuera Javier Morales. Arturo observó la imagen ampliada del rostro de Javi en la pantalla. Vio a un hombre cansado, acabado, insignificante, y la rabia lo inundó. Habían sido burlados y robados por ese despojo humano. La humillación era peor que la pérdida financiera. La nueva orden de El Silencioso no se hizo esperar. Quiero al hombre, quiero el dinero, y quiero que su historia sirva de lección. Arturo entendió perfectamente. La recuperación del dinero era secundaria. El objetivo principal era la captura, la tortura y una ejecución tan pública y espantosa que nadie, nunca más, se atrevería a pensar en ellos como un blanco fácil. La cacería se había vuelto personal. El plan de Arturo fue tan brillante como depravado. No podían acudir a sus contactos en la policía. Sería admitir una debilidad y una pérdida masiva. Tenían que convertir a la propia ciudad en su ejército de cazadores. En menos de una hora, crearon un perfil falso en redes sociales y publicaron un post que se volvería viral en el bajo mundo de Juárez. La foto de Javier Morales, clara y nítida, junto a la del Tsuru. El texto lo acusaba de ser un secuestrador y un asesino, un miembro de un cártel rival responsable de la muerte de gente inocente. Y la recompensa, $500,000 por su captura, vivo. El post fue compartido en docenas de grupos de WhatsApp y Facebook, llegando a los oídos y los teléfonos de cada sicario, halcón, traficante y alma desesperada de la ciudad. Mientras Javi conducía por la carretera solitaria hacia la casa de Ramiro, sintiéndose un fantasma que había logrado desvanecerse, su rostro se multiplicaba exponencialmente en las pantallas de miles de teléfonos. Se había convertido en el hombre más buscado de la ciudad sin siquiera saberlo. Cada persona que se cruzaba en su camino era ahora un enemigo potencial, cada par de ojos un posible delator. La trampa digital se había cerrado, convirtiendo a Juárez en una jaula a cielo abierto. Él creía que se dirigía a un puerto seguro, a la única persona en el mundo
en la que podía confiar, ignorante de que una jauría de lobos hambrientos, atraídos por el olor del dinero fácil, ya estaba siguiendo su rastro. La falsa calma de su escape estaba a punto de hacerse añicos. La casa de Ramiro Vargas se erigía en las faldas de la sierra, un centinela solitario que le había dado la espalda a Juárez. No era una casa, sino una fortaleza nacida de la paranoia. Gruesos barrotes de hierro cubrían cada ventana y la puerta principal tenía 3 cerrojos que parecían sacados de una bóveda de banco. Alrededor, un muro de adobe rematado con vidrios rotos completaba el cuadro de un hombre que había decidido divorciarse del mundo exterior. Javi aparcó el Tsuru a cierta distancia, ocultándolo tras unas formaciones rocosas, y se acercó a pie, sintiendo el crujido de la grava bajo sus botas como si fueran pisadas de gigante. El silencio del desierto era total, pero en la mente de Javi era un lienzo en blanco sobre el que su miedo pintaba los peores escenarios posibles. Tocó la puerta, un código de golpes que habían acordado hacía años, y esperó conteniendo la respiración. Se escuchó el arrastrar de pies y el sonido metálico de los cerrojos al ser descorridos. La puerta se abrió apenas una rendija, y el cañón de una escopeta calibre 12 asomó primero, seguido por el ojo suspicaz de un anciano. Ramiro Vargas era un hombre consumido por el tiempo, con la piel curtida como un mapa viejo y una mirada que había visto demasiadas traiciones. ¿Quién? ¿Chingados?, gruñó, su voz rasposa por el desuso y el tabaco. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad y reconocieron a Javi, la sorpresa reemplazó a la hostilidad. Bajó el arma lentamente. Morales, te ves como si hubieras visto al diablo y te hubieras robado su cartera. Abrió la puerta por completo. Entra, antes de que lo que sea que te persigue decida tocar también. El interior de la casa era un santuario anacrónico. Olía a libros viejos, a café de grano y a la soledad de un hombre atrincherado. No había televisores inteligentes, ni asistentes virtuales, solo estanterías repletas de volúmenes de historia y periodismo, un viejo radio de onda corta zumbando en un rincón y un escritorio con una máquina de escribir junto a un monitor de computadora de la era del Jurásico. Ramiro le sirvió un café negro, espeso como el petróleo, y se sentó frente a él, observándolo con la intensidad de un interrogador. No vienes a una visita social a estas horas, Javier. Así que empieza a hablar. ¿A quién hiciste enojar tanto? Javi, por primera vez en horas, sintió que podía bajar la guardia, aunque fuera un poco. La presencia de su mentor era un bálsamo en la herida abierta de su pánico, y Javi habló. Omitió la cantidad exacta, pero le contó la historia. La bodega, los cuerpos, el compartimento secreto, el dinero del narco, la decisión impulsada por la enfermedad de Sofía. Ramiro escuchaba en silencio, sin interrumpir, su rostro arrugado una máscara indescifrable. No lo juzgó, no lo condenó. Cuando Javi terminó, el anciano se recargó en su silla y soltó una risa seca, un sonido como de hojas muertas siendo aplastadas. Así que el ratón finalmente le rugió al león. Dijo, más para sí mismo que para Javi. Siempre supe que tenías esa locura dentro de ti, robarle a los sombras. Hay que tener una buena razón o estar completamente loco. Tú, mi amigo, tienes ambas. Se levantó y caminó hacia su viejo escritorio. Hiciste algo estúpido, suicida y probablemente inmoral. Pero lo hiciste por tu hija. Eso lo entiendo. Ahora veamos qué tan jodidos estamos. Por un breve y bendito instante, mientras el café caliente le recorría el cuerpo, Javi sintió una oleada de alivio. La fortaleza de Ramiro, su calma fatalista, le ofrecieron un respiro en medio de la tormenta. Se permitió creer por un segundo que quizás había una salida, que su plan de esconderse y esperar podría funcionar. Había sido listo, había cubierto sus huellas, había enterrado el dinero donde nadie lo encontraría. El cártel, en su arrogancia, buscaría a un profesional, a un rival, no a un reportero invisible. Se aferró a esa idea, a esa pequeña balsa en medio de un océano de terror. Fue una falsa calma, el silencio que precede al estruendo del rayo, un momento de paz que estaba a punto de ser brutalmente aniquilado por la cruda realidad del mundo digital. Ramiro encendió su vieja computadora, que protestó con una serie de pitidos y zumbidos
antes de cobrar vida. Nunca dejé de monitorear a estos cabrones, murmuró mientras sus dedos artríticos se movían con sorprendente agilidad sobre el teclado. La calle habla de muchas formas, Javi. Ya no es solo con soplones en cantinas. Ahora grita en foros, en grupos de WhatsApp, en redes sociales. Navegó por los rincones más oscuros de la web local, lugares donde las noticias no oficiales corrían como la pólvora. Y entonces se detuvo. Amplió una imagen en la pantalla. Javier, dijo con una voz repentinamente grave, creo que tienes que beber esto. Javi se acercó, y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. En la pantalla, su propia cara lo miraba fijamente. La publicación era un golpe directo al plexo solar. Su fotografía, la misma de su vieja credencial de prensa, estaba en el centro de un cartel de Se Busca de diseño amateur, pero brutalmente efectivo. Debajo, su nombre completo y una acusación: peligroso sicario y secuestrador. El texto, lleno de faltas de ortografía, pero cargado de veneno, lo culpaba de una masacre reciente y ofrecía una recompensa que le heló la sangre. $500,000 por su captura, vivo o muerto, aunque preferiblemente vivo. Vio cómo la publicación había sido compartida miles de veces. Su rostro, su identidad, estaba ahora en el teléfono de cada criminal, cada policía corrupto y cada ciudadano desesperado de Juárez. El hombre invisible era ahora el más visible de todos. La percepción del peligro lo golpeó con una violencia física. Se tambaleó hacia atrás, buscando una silla para no caer. No se trataba solo de un grupo de matones buscándolo. El cártel había sido mucho más inteligente, más perverso. Habían lanzado una campaña de propaganda, convirtiéndolo en un monstruo a los ojos de la ciudad. No podía pedir ayuda, no podía ir a la policía. Cualquiera que lo viera no vería a un padre desesperado, sino a un asesino con $500,000 sobre su cabeza. La brillantez de la estrategia era aterradora. Los sombras no solo lo estaban cazando, habían armado a toda la ciudad para que lo cazara por ellos. Las paredes de la casa de Ramiro, que minutos antes parecían un refugio, ahora se sentían como las de una tumba. «Son más listos de lo que pensabas, ¿verdad?», dijo Ramiro, su voz desprovista de sorpresa. «No usan la fuerza bruta cuando la manipulación es más efectiva. Te han aislado, te han convertido en un paria. Ahora, cada halcón en cada esquina, cada adicto que necesita una dosis, cada aspirante a sicario, es un soldado en su ejército. Han puesto a los lobos a cazar a otro lobo, y ni siquiera tienen que pagarles a menos que tengan éxito. Es una obra maestra de la guerra psicológica». Las palabras de Ramiro, aunque duras, eran la verdad. Javi había subestimado a su enemigo de una manera catastrófica. Pensó que estaba jugando al ajedrez con matones y descubrió demasiado tarde que estaba en una partida contra un gran maestro que ya había anticipado todos sus movimientos. La desesperación amenazó con ahogarlo, pero la imagen de Sofía, pálida en su cama de hospital, lo ancló de nuevo a la realidad. No podía rendirse, no podía permitirse el lujo del pánico. Su primer pensamiento, ahora que entendía la magnitud de la amenaza, fue para su familia, su exesposa, Laura y Sofía. Si el cártel había sido capaz de identificarlo y lanzar esta campaña en cuestión de horas, ¿cuánto tardarían en encontrar a su familia? El miedo por su propia vida fue reemplazado por un terror mucho más profundo y visceral. Ya no se trataba de su supervivencia, sino de la de ellas. Tenía que sacarlas de Juárez y tenía que hacerlo ya. El cártel había escalado las apuestas y él tenía que responder. «Tengo que sacarlas de la ciudad», dijo Javi, su voz un susurro ronco. «Laura y Sofía las van a usar para llegar a mí». Ramiro asintió lentamente. «Es su siguiente movimiento lógico. Una llamada telefónica, una foto de tu hija. Te quebrarían en un segundo». Javi se pasó las manos por el rostro, su mente buscando una salida, una grieta en el muro que se había cerrado a su alrededor. Y entonces, un nombre, una posibilidad remota, surgió de las profundidades de su memoria. Una deuda de vida que nunca había cobrado. «Hay alguien», dijo mirando a Ramiro. «Una coyote. Se llama Elena.
Le salvé la vida hace años. Evité que su nombre saliera en una nota que la habría condenado. Conoce rutas que nadie más conoce. Podría sacarlas. La historia de Javier te tiene al borde del asiento, ¿verdad? Estás sintiendo la soga apretarse alrededor de su cuello, viendo cómo un hombre común es aplastado por una maquinaria de poder inimaginable. Este es el momento exacto en que la esperanza comienza a parecer una locura. Si quieres seguir pegado a esta historia y descubrir si Javi puede contactar a Elena a tiempo, si puede salvar a su familia antes de que el cártel los encuentre, entonces necesito que hagas algo por nosotros. Dale al botón de suscripción ahora mismo y únete a nuestro canal. Y no te olvides de dejar un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás sintiendo esta tensión. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias como esta. Hazlo rápido, porque el tiempo se le está acabando a Javier. El desafío, sin embargo, era monumental. ¿Cómo contactar a Elena sin que los rastrearan? Cada llamada, cada mensaje de texto, sería un faro que guiaría a los cazadores directamente hacia ellos. La paranoia de Ramiro, una vez más, se convirtió en su mayor activo. Los teléfonos normales están fuera de discusión, sentenció el anciano. Pero hay formas, maneras antiguas, mensajeros en los que se puede confiar, teléfonos de prepago comprados a kilómetros de aquí y usados una sola vez. Se puede hacer, pero tiene que ser perfecto, sin un solo error. La conversación se tornó en una sesión de estrategia febril. Ya no se trataba de esconderse, sino de planificar una operación de extracción en territorio enemigo. Tenían que moverse más rápido, pensar con más claridad y ser más despiadados que sus perseguidores. Mientras trazaban el plan, Javi sentía una nueva clase de energía recorriéndolo. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una rabia helada y una determinación feroz. El cártel había cometido un error al hacerlo público. Lo habían subestimado, viéndolo como una simple presa, pero se habían olvidado de que incluso el animal más acorralado, cuando lucha por sus crías, puede desarrollar garras y colmillos. Javi ya no era solo un ladrón, se había convertido en un enemigo, y haría cualquier cosa, pagaría cualquier precio, para asegurarse de que su hija viviera, incluso si eso significaba llevarse a todo el cártel por delante. La cacería había cambiado. Ahora, la presa también empezaba a cazar. Afuera, en la oscuridad del desierto, los faros de un vehículo sin identificar se encendieron a lo lejos, barriendo brevemente la ladera donde se encontraba la casa de Ramiro. El coche avanzó lentamente por el camino de tierra, una silueta oscura y amenazante contra el horizonte. Sema detuvo por un instante, apenas visible desde la ventana de la fortaleza del viejo periodista, antes de continuar su camino y desaparecer en la noche. Pudo haber sido una coincidencia, un ranchero volviendo a casa tarde, o pudo haber sido el primer explorador de la jauría, olfateando el rastro. Dentro de la casa, ajenos a esa breve vigilancia, los dos hombres continuaban planeando su próximo movimiento, sin saber que su santuario ya no era seguro. El asedio estaba por comenzar. La paciencia de Mindo Densi. El silencioso era inexistente. Comunicándose a través de su lugarteniente Arturo, sus mensajes se habían vuelto más cortos, más afilados, cargados de una amenaza implícita que hacía que a todos en el centro de mando se les helara la sangre. La cacería digital había convertido a Javier Morales en un fantasma, pero uno que se rehusaba a materializarse. La frustración en la sala era palpable, un zumbido eléctrico de miedo y fracaso inminente. Fue entonces cuando Arturo, anticipando la furia de su jefe, tomó la decisión que todos sabían que era inevitable. Si no podían encontrar al hombre, encontrarían su talón de Aquiles, el punto de presión que lo haría gritar desde cualquier agujero en el que se hubiera metido. Dio la orden, con una calma gélida que desmentía la brutalidad de sus palabras. Vigilen a la familia. Quiero un equipo ahí ahora mismo, sin contacto, sin violencia. Solo quiero que sepan que estamos ahí, que él sepa que los tenemos. En una tranquila calle suburbana de Juárez, donde el mayor drama solía ser el perro del vecino ladrando de noche, la vida de Laura y Sofía Morales estaba a punto de convertirse en una prisión a cielo abierto.
Una camioneta Suburban negra, con los vidrios tan oscuros que parecían absorber la luz, se estacionó al otro lado de la calle de su casa, y ahí se quedó. No hizo ruido. Nadie entró ni salió. Simplemente existía una presencia ominosa y silenciosa que transformó instantáneamente el vecindario en un territorio hostil. Los vecinos la notaron, pero apartaron la mirada. Una lección de supervivencia aprendida a la fuerza en esa ciudad. Dentro de la casa, Laura sintió el cambio en la atmósfera, un instinto primordial que le erizó la piel. Se asomó por la cortina y el corazón le dio un vuelco. Sabía con una certeza absoluta que ese vehículo no estaba ahí por casualidad. Dentro de la fortaleza de Ramiro, Javi sentía que las paredes se encogían. La necesidad de advertir a Laura era una brasa ardiente en su pecho. Ignorando las protestas de Ramiro sobre el riesgo, insistió en que debían intentarlo. Usando uno de los teléfonos de prepago que el viejo periodista guardaba en una caja de plomo, marcaron el número. Cada tono de llamada era una tortura. Cuando Laura finalmente contestó, su voz era un susurro tembloroso. «Javier, ¿qué hiciste?», fue lo primero que dijo. Javi intentó calmarla, decirle que empacara lo esencial, que se preparara para irse, pero ella lo interrumpió. «Hay un coche afuera, Javi. Lleva aquí horas. No se mueven, solo están mirando». En ese momento el mundo de Javi se fracturó. La amenaza ya no era una publicación en redes sociales. Tenía forma, peso y estaba estacionada a metros de su hija enferma. Esa llamada, un acto de desesperación paternal, fue el error fatal que el cártel estaba esperando. En su centro de operaciones, una alerta sonó en la consola del equipo de ciberseguridad. El teléfono de Laura Morales, que estaba intervenido desde hacía horas, había recibido una llamada de un número no registrado. El sistema de rastreo se activó de inmediato. No pudieron obtener una ubicación exacta. La llamada fue demasiado corta y el teléfono de prepago fue apagado rápidamente. Pero obtuvieron algo casi tan bueno: una triangulación de la señal, un área general, un círculo de unos pocos kilómetros de radio en las faldas de la sierra, precisamente donde la red de halcones del cártel era más débil y dispersa. «Lo tenemos», anunció el jefe de los hackers. Arturo miró el mapa en la pantalla principal. «Envíen al equipo de extracción, silenciosos y letales. Quiero que me lo traigan antes del amanecer». Un equipo de 6 hombres, vestidos con equipo táctico negro y armados con rifles de asalto con silenciador, se adentró en la noche del desierto. No eran los matones comunes del cártel. Eran exmilitares, una unidad de operaciones especiales que trabajaba exclusivamente para el silencioso. Se movían con una fluidez fantasmal, usando gafas de visión nocturna que convertían el paisaje oscuro en un mundo verde y depredador. Se comunicaban por señas, sin una palabra, cada uno un engranaje en una máquina de matar perfectamente engrasada. Localizaron la casa de Ramiro, la única estructura en kilómetros a la redonda. Se desplegaron, rodeándola, cada hombre cubriendo un ángulo, su disciplina y paciencia, haciendo que la espera fuera parte del propio ataque. La presa estaba en la jaula y ellos tenían la llave. Dentro, la tensión era insoportable. Ramiro, sintiendo algo, anómalo en el aire, como un animal que huele al depredador antes de verlo, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, manteniéndose en las sombras. «Apaga esa luz, Javier», susurró, su voz cargada de una urgencia repentina. «Algo no está bien». En ese preciso instante, el débil resplandor de una luz infrarroja, invisible para el ojo humano pero detectable por sus viejos sensores de movimiento, parpadeó en un pequeño monitor junto a su escritorio. La paranoia del viejo lobo había valido la pena. «¡Al suelo!», gritó Ramiro, justo cuando el mundo explotaba en un infierno de ruido y violencia. La puerta principal se desintegró, volando en astillas hacia el interior de la casa por la fuerza de una carga explosiva. El caos fue absoluto. El sonido ensordecedor de la detonación fue seguido por el estruendo de los disparos. Ráfagas cortas y controladas entraban por cada ventana, destrozando todo a su paso. Javi, tirado en el suelo, estaba paralizado por el terror. Su mente de reportero solo podía registrar fragmentos sensoriales.
El olor acre de la pólvora, el tintineo de los cristales rotos, el zumbido de las balas pasando a centímetros de su cabeza. Esto no era como en las películas. Era sucio, brutalmente ruidoso y abrumador. Mientras él estaba congelado, Ramiro reaccionó. El viejo periodista, el ermitaño paranoico, se transformó en un guerrero. Arrastrándose por el suelo, llegó hasta donde estaba su escopeta y abrió fuego hacia la puerta. El rugido del calibre 12, una respuesta atronadora al fuego silenciado de los rifles de asalto. El disparo de la escopeta, cargada con postas, hizo que los atacantes que intentaban entrar por la puerta dudaran por un segundo. Fue todo el tiempo que Ramiro necesitaba. «¡Por aquí, pendejo, muévete!», le gritó a Javi, señalando una alfombra de piel de oso en el suelo. Javi, sacudido de su estupor por la urgencia en la voz de su mentor, se arrastró hacia él. Ramiro tiró de la alfombra, revelando una puerta de sótano de acero. Mientras la abría, continuaba disparando a ciegas hacia la entrada, manteniendo a raya a los sicarios. «Es un viejo túnel de contrabandistas. Ahora, lárgate». Javi se deslizó por la abertura hacia la oscuridad húmeda de abajo. Ramiro se preparaba para seguirlo, cuando una ráfaga de balas atravesó la pared de adobe como si fuera de papel. Un grito ahogado escapó de los labios del anciano mientras se desplomaba. Javi, desde abajo, vio cómo Ramiro caía. Sin pensar, subió de nuevo y agarró a su amigo por debajo de los brazos, arrastrándolo hacia el túnel mientras las balas seguían impactando a su alrededor. El peso de Ramiro era inerte y la sangre caliente del anciano empapaba la camisa de Javi. Logró meterlo en el túnel y cerrar la pesada puerta de acero justo cuando los sicarios entraban en la habitación. A tientas en la oscuridad, con Ramiro gimiendo de dolor a su lado, Javi se adentró en las entrañas de la tierra, huyendo por un pasadizo estrecho y asfixiante. Escaparon, pero el precio fue terrible. Su santuario había sido violado y destruido, y su único aliado yacía sangrando en sus brazos. Salieron a casi medio kilómetro de distancia, en una grieta oculta entre las rocas. La noche estaba fría, y el sonido de los disparos se había desvanecido. Javi recostó a Ramiro con cuidado. La herida en su costado era grave, una mancha oscura que se extendía rápidamente. El viejo periodista lo miró, sus ojos aún feroces a pesar del dolor. «Te dije que estaban locos», jadeó, una sonrisa sangrienta dibujada en su rostro. «No te detengas, Javier, no dejes que ganen». En ese momento, bajo el cielo estrellado del desierto, con el olor a sangre y tierra en el aire, algo dentro de Javi se rompió y se volvió a forjar en una forma nueva y más dura. El miedo seguía allí, pero ahora estaba envuelto en una capa de pura rabia. Su plan de fuga había fracasado estrepitosamente. Su amigo moría por su culpa. Su familia era un cebo en una trampa mortal. Javi comprendió con una claridad absoluta y aterradora que esconderse ya no era una opción. Tenía que contraatacar. La noche del desierto fue un sudario frío para Ramiro Vargas. Javi lo sostuvo entre sus brazos mientras la vida se escapaba del viejo periodista con cada respiración sibilante. No hubo lamentos dramáticos ni discursos de despedida, solo la cruda y sucia realidad de la muerte. Con su último aliento, Ramiro agarró el brazo de Javi, sus ojos ardiendo con una última brasa de lucidez. «La cementera del diablo», susurró, su voz un estertor. «Vieja planta, cerca de Anapra, un laberinto. Investigué a los dueños hace años. Lavadores. Nadie va allí. Es un buen lugar para hacer que jueguen tu juego». Esas fueron sus últimas palabras. Un último consejo. Una última pieza de un rompecabezas que Javi apenas comenzaba a armar. Cuando la luz se extinguió de los ojos de su mentor, Javi sintió que la última hebra que lo ataba a su antigua vida se rompía. El duelo fue un lujo que no podía permitirse. Lo enterró bajo capas de una rabia gélida que cristalizó su propósito. Dejó el cuerpo de Ramiro en la grieta, cubriéndolo con piedras sueltas en un entierro improvisado, una tumba anónima para un hombre que merecía un monumento. Luego comenzó a moverse. Ya no huía, sino que se dirigía hacia un objetivo. Impulsado por el dolor y una sed de venganza que lo consumía todo, se dirigió de vuelta a las dunas de Samalayuca.
El viaje fue una odisea a través de un paisaje infernal, tanto externo como interno. Cada sombra parecía un sicario, cada crujido del viento un disparo. Pero el miedo había cambiado de sabor. Ya no era paralizante, sino un combustible que agudizaba sus sentidos y enfocaba su mente. Llegó al primer punto donde había enterrado el dinero y cavó con la furia de un animal desenterrando a sus muertos. Cuando sus manos tocaron el plástico de la primera bolsa, no vio la cura para su hija. Vio municiones, vio armas, vio la sangre de sus enemigos. Con una porción de la fortuna en una mochila, Javi se sumergió en los barrios más bajos de Juárez, moviéndose como un fantasma a través de callejones que conocía de sus días cubriendo la nota roja. El plan que se formaba en su cabeza era audaz, suicida y su única opción. Sabía que no podía enfrentarse solo al cártel. Necesitaba fuego para combatir el fuego. Recordó historias que Ramiro le había contado, susurros sobre exmilitares que habían sido traicionados o purgados por los cárteles y que ahora operaban en las sombras, vendiendo sus habilidades al mejor postor o a la causa más justa, siempre que la justicia viniera acompañada de un buen fajo de billetes. Encontrar a esos hombres era su primer objetivo. Necesitaba un ejército, aunque fuera uno pequeño y desesperado como él. El segundo pilar de su plan era el libro de contabilidad. Su póliza de seguro estaba a punto de convertirse en su arma principal. Ya no era solo un escudo, sino una bomba de tiempo. Pasó una noche entera en el cuarto de un motel de paso, fotografiando cada página del libro con un teléfono de prepago. Luego, con la meticulosidad de un periodista que prepara su último reportaje, redactó la historia completa. Su historia, la crónica de cómo un reportero invisible descubrió el corazón financiero de los sombras del desierto, el robo desesperado por su hija y la cacería brutal que le siguió. No omitió ningún detalle, ningún nombre, ninguna cifra. Era su confesión, su testamento y su declaración de guerra. Buscó en la web hasta encontrar lo que necesitaba. El blog de un periodista de investigación independiente en El Paso, Texas, un hombre conocido por su desprecio a los cárteles y su negativa a ser intimidado. Javi le había seguido el trabajo durante años, admirando su valentía. Usando una red encriptada desde un cibercafé, le envió un correo electrónico con todo el material, las fotos del libro de contabilidad, la historia completa y un conjunto de instrucciones precisas. El post debía programarse para publicarse automáticamente a una hora específica, 2 días después. Si el bloguero no recibía un segundo correo con un código de cancelación antes de esa hora, la bomba de información explotaría en Internet para que todo el mundo la viera. Era su interruptor del hombre muerto, su victoria póstuma garantizada. Con su seguro de vida digital en su lugar, Javi se enfocó en reclutar a su ejército. A través de un antiguo contacto, un abogado de los bajos fondos que le debía un favor, consiguió una reunión. El encuentro tuvo lugar en el patio trasero de un taller mecánico, un lugar que olía a aceite quemado y a desconfianza. El hombre al que conoció era un ex capitán del ejército mexicano llamado Mateo, un tipo duro, con una cicatriz que le cruzaba el rostro y una mirada vacía que delataba una guerra personal perdida hacía mucho tiempo. Escuchó la propuesta de Javi sin decir una palabra. Javi le ofreció una cantidad de dinero que hizo que los ojos de Mateo brillaran por un instante, pero sabía que el dinero no era suficiente. Tenía que darle algo más. «Sé lo que los sombras te hicieron», dijo Javi, jugando la única carta que le quedaba. «Leí el informe. Sé que mataron a tu hermano porque se negó a trabajar para ellos». La mirada de Mateo se endureció, y por un momento Javi pensó que lo mataría ahí mismo. Pero en lugar de ira, vio un destello de un dolor antiguo y profundo. Javi no estaba contratando a un mercenario. Estaba ofreciéndole a un hombre roto la oportunidad de vengarse. «Quiero a El Silencioso, en un lugar específico, la cementera del diablo. Lo atraeré allí con el libro de contabilidad. Tu gente solo tiene que encargarse de su escolta. El Silencioso es mío». La propuesta colgó en el aire pesado y grasiento. Mateo lo estudió, evaluando al reportero flacucho que tenía la audacia de declarar la guerra a un dios del inframundo. Finalmente,
Mateo asintió lentamente. 200.000 ahora. 300.000 cuando el trabajo esté hecho. Y quiero la garantía de que ese cabrón de él, silencioso, estará allí. Estará, aseguró Javi con una confianza que no sentía. La arrogancia es su debilidad. No podrá resistirse a la oportunidad de recuperar su libro y matarme personalmente. El trato estaba cerrado. Javi le entregó una maleta con el adelanto. Mateo y sus 3 hombres, todos exmilitares con cuentas pendientes similares, eran ahora la punta de su lanza. Un pequeño grupo de fantasmas contra una legión de demonios, pero eran fantasmas armados y motivados por algo más que el dinero, el odio. Ahora solo quedaba poner el cebo. Javi usó el último de sus teléfonos de prepago. Encontró en el libro un número de teléfono anotado como contacto directo, un número que asumió que llegaría directamente a la cúpula del cártel. Envió un único mensaje de texto, tan arrogante como sabía que necesitaban para picar el anzuelo. Tengo algo que les pertenece, el libro original. Lo cambio por el paso seguro de mi familia fuera del país. Cementera del Diablo. Mañana al anochecer. Ven, solo con tu círculo íntimo. Si veo al ejército, a la policía o a un ejército de tus matones, el libro se hace público y yo desaparezco para siempre. Apretó enviar y tiró el teléfono, que se hizo añicos contra una pared. La trampa estaba puesta. Todas las piezas estaban en su lugar en el tablero. Ya no había vuelta atrás. La confrontación final era inevitable. El sol moribundo se derramaba sobre la cementera del diablo, pintando el concreto decrépito y el acero oxidado con tonos de sangre y óxido. La estructura era un esqueleto colosal de una era industrial pasada, un laberinto de silos que se alzaban como lápidas, pasarelas que colgaban como costillas rotas y túneles que se hundían en la tierra como arterias olvidadas. El viento gemía al pasar por las ventanas rotas, un lamento perpetuo que era la única banda sonora en este cementerio de gigantes. Para cualquier otro, el lugar era un monumento a la decadencia, pero para Javier Morales era un tablero de ajedrez tridimensional. Era el campo de batalla que él había elegido, y cada sombra, cada rincón, cada pieza de metal suelta, era un peón en su juego final y desesperado. Encaramado en una pasarela a 20 metros de altura, Javi observaba el acceso principal, con el libro de contabilidad original metido en una bolsa a su lado. El miedo era una corriente eléctrica bajo su piel, pero su mente estaba extrañamente en calma, afilada por la certeza de que aquella noche solo había 2 salidas posibles, la victoria o la muerte. Abajo, moviéndose como sombras entre los cimientos de los silos, Mateo y sus 3 hombres se posicionaban, formando un triángulo de muerte. Eran profesionales, su lenguaje corporal era tranquilo, sus movimientos económicos. Eran la encarnación de una violencia contenida, lista para ser desatada a la señal de Javi. La espera fue una tortura. Cada segundo se estiraba hasta el infinito, el silencio solo roto por el latido de su propio corazón en sus oídos. Entonces, llegaron 3 Suburbans negras, idénticas a la que había vigilado la casa de su exesposa. Avanzaron por el camino de tierra y se detuvieron en la entrada del complejo. De los vehículos descendieron una docena de hombres, todos armados y con la misma arrogancia depredadora. Pero Javi solo tenía ojos para la figura que bajó del vehículo central. Era el silencioso. No era el monstruo que había imaginado. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje italiano a medida, de aspecto más parecido a un CEO de una corporación que a un capo del narco. Su calma era lo más aterrador de él. Proyectaba un aura de poder tan absoluta que parecía deformar el aire a su alrededor. Avanzó hacia el centro de la cementera, acompañado solo por 2 de sus guardias personales, dejando al resto de su séquito atrás. Había mordido el anzuelo. ¡Reportero! La voz de El Silencioso resonó en el patio central, clara y sin esfuerzo. Has causado muchos problemas por un simple libro. Dámelo, y quizás considere una muerte. Rápida para tu hija. Javi se asomó por el borde de la pasarela, mostrando el libro en su mano. Su voz, cuando habló, tembló ligeramente, pero se obligó a mantenerla firme. Primero, libera a mi familia.
Haz que los lleven al puente de Santa Fe. Cuando crucen, el libro es tuyo. El silencioso soltó una risa suave y condescendiente. No estás en posición de negociar. No eres un jugador en esta mesa, Morales. Eres la apuesta. Hizo una seña casi imperceptible a sus guardias. Fue la señal que Javi le había dicho a Mateo que esperara. La trampa se cerró. El primer disparo partió de la posición de Mateo, un eco nítido y mortal que impactó en la cabeza de uno de los guardias de El Silencioso, haciéndolo caer como un títere al que le cortan las cuerdas. Inmediatamente el infierno se desató. Los otros dos hombres de Mateo abrieron fuego desde sus posiciones, sus rifles automáticos escupiendo ráfagas precisas que abatieron a varios de los sicarios que esperaban junto a las camionetas. El tiroteo fue brutal y ensordecedor, una sinfonía de destrucción que convirtió la cementera en una zona de guerra. El Silencioso, con una velocidad que desmentía su aspecto elegante, se cubrió detrás de un pilar de concreto, sacando una pistola y respondiendo al fuego con una calma letal. La negociación había terminado. La verdadera conversación, la que se mantenía con balas, acababa de comenzar. Mientras la batalla se recrudecía abajo, a cientos de kilómetros, en un centro de mando de alta tecnología, la segunda parte del plan de Javi explotaba. En la pantalla principal de Arturo, el lugarteniente del cártel, apareció una alerta, y luego otra, y otra. El blog del periodista de El Paso estaba en vivo. El titular era una bomba. Los libros secretos de los sombras. Nombres, rutas y sobornos del cártel que gobierna Juárez. Debajo, las fotografías de cada página del libro de contabilidad, acompañadas por la crónica detallada de Javier Morales. En cuestión de minutos, la historia fue replicada por otros medios. Se volvió viral en Twitter. El nombre de El Silencioso, sus socios, sus contactos en el gobierno, todo estaba expuesto. El imperio construido en las sombras acababa de ser arrastrado a la luz cegadora y abrasadora del escrutinio público. Arturo, con el rostro pálido de pánico, intentó contactar a su jefe. «Señor, estamos expuestos. Toda la red, toda la operación es pública». El mensaje llegó al teléfono encriptado de El Silencioso en medio del tiroteo. Lo leyó, y por primera vez, la máscara de fría compostura se hizo añicos. Sus ojos se inyectaron en sangre. Un grito de pura rabia animal escapó de su garganta. El dinero ya no importaba. El libro ya no importaba. Su imperio se derrumbaba a su alrededor en tiempo real. Lo único que quedaba era la venganza. Ignorando a sus hombres que caían, ignorando la batalla táctica, su misión se redujo a un solo objetivo primitivo: encontrar al reportero que lo había destruido y matarlo con sus propias manos. Dejando la batalla principal atrás, El Silencioso se adentró en el laberinto de la cementera, moviéndose con la gracia de un depredador. La caza había comenzado. Javi lo vio desaparecer y supo que venía por él. El corazón le martilleaba contra las costillas. Comenzó una persecución desesperada a través del esqueleto industrial. Javi corría por las pasarelas, se deslizaba por toboganes de grava y se escondía en los oscuros interiores de los silos, mientras El Silencioso lo rastreaba implacablemente, sus disparos impactando en el metal a su alrededor. Era un juego del gato y el ratón en las ruinas del capitalismo. Un reportero con conocimiento del terreno contra un asesino profesional consumido por la furia. Javi se deslizó hacia uno de los silos de almacenamiento de grano más grandes, un cilindro de concreto de 30 metros de altura. Se escondió en la oscuridad, esperando, su respiración contenida. Escuchó los pasos de El Silencioso en la pasarela de arriba, luego el sonido de él bajando por una escalera metálica hacia el interior del silo. En la penumbra las dos figuras se enfrentaron. «Aquí te mueres, pinche periodista», siseó el capo, levantando su arma. Pero Javi había anticipado esto. Con su último gramo de fuerza, tiró de una palanca oxidada en la pared, un viejo mecanismo de liberación de la compuerta. La trampilla en el suelo del silo se abrió con un estruendo metálico. El Silencioso, sorprendido, perdió el equilibrio y cayó gritando al vacío hacia el cono de 1900. Descarga de abajo. Javi se asomó por el borde. El capo no había muerto, pero estaba malherido,
atrapado en el embudo de metal, con una pierna rota en un ángulo imposible. Levantó la vista, su rostro una máscara de odio y dolor. «¡Te voy a matar!», gritó. Javi, herido por una bala que lo había rozado en el brazo durante la persecución, lo miró desde arriba. No dijo nada. Simplemente sacó el libro de contabilidad real de su bolsa, arrancó las páginas una por una y las dejó caer sobre su enemigo. Vencido, una lluvia de papel que representaba la ruina de un imperio. Afuera, los disparos comenzaron a disminuir. La batalla principal estaba terminando. En el corazón de la bestia, el hombre invisible había logrado lo imposible. Había matado al diablo. El eco del último disparo se desvaneció entre los silos, dejando un silencio neestéstveni y pesado, solo roto por los gemidos de los heridos. Mateo encontró a Javi junto a la abertura del silo, con el rostro pálido y manchado de pólvora, el brazo sangrando, pero con una extraña calma en la mirada. Abajo, el silencioso yacía roto e incapacitado, gritando maldiciones que nadie, excepto las ratas, escucharía. «Ganamos», dijo Mateo, su voz ronca por la adrenalina. «Pero tenemos que largarnos de aquí ahora. La fiesta se va a llenar de federales y de los zopilotes de los otros cárteles en cualquier momento». La exposición masiva de los sombras había creado un vacío de poder, y toda la ciudad se abalanzaría sobre los restos de su imperio. Las sirenas lejanas que crecían en intensidad confirmaron sus palabras. La victoria era solo un breve interludio antes de la siguiente huida. La retirada fue tan caótica y desesperada como la batalla. Javi, actuando con un instinto de supervivencia recién descubierto, corrió de vuelta al desierto, desenterrando solo una de las bolsas de dinero restantes. No era codicia, era pragmatismo. Tomó solo lo necesario para el tratamiento de Sofía y para desaparecer del mapa. El resto de la fortuna, más de $20 millones, quedó enterrada bajo la arena de Samalayuca. Un tesoro maldito que quizás nunca sería encontrado. Mientras escapaban en una de las camionetas de Mateo, Javi vio el resplandor de las luces de emergencia convergiendo en la cementera. Estaban dejando atrás una masacre, un capo derrocado y el comienzo de una nueva guerra por el control de Juárez. Una guerra que él, sin quererlo, había iniciado. En medio del caos de la huida, Javi intentó hacer una última llamada, usar el protocolo de contacto que había acordado con Elena. No hubo respuesta. El teléfono estaba muerto. Un nudo de preocupación se formó en su garganta, pero fue reemplazado por una comprensión agridulce. Elena, la superviviente, la experta en desaparecer, había visto el caos desatado como su propia oportunidad de oro. Mientras todos los ojos estaban puestos en la caída de los sombras, ella se había desvanecido, usando la guerra de otros para ganar su propia libertad. Javi no podía culparla. En un mundo de jaulas, cada uno tenía que encontrar su propia forma de volar. Le deseó suerte, donde quiera que estuviera, un fantasma despidiéndose de otro. Llegaron a un punto de encuentro en las afueras de la ciudad. Javi le entregó a Mateo el resto de su pago. El exmilitar, con un respeto recién ganado en su mirada, le dio un fajo de billetes y una dirección. «Esto te comprará un par de días. En esa dirección, pregunta por El Santo. Él te conseguirá nuevos papeles, una nueva cara. Si la necesitas, te costará caro». Su alianza, forjada en la desesperación y sellada con sangre, había terminado. Javi se bajó del vehículo y observó cómo se alejaba, dejándolo solo al borde de una carretera desconocida. Por última vez, miró hacia las luces de Juárez, un brillo enfermo en el horizonte. Había ganado, pero el precio era absoluto. Había perdido su nombre, su carrera, su hogar y a su único amigo. Era un fantasma a punto de nacer, un hombre sin pasado y con un futuro incierto y solitario. 6 meses después, el sol de Houston caía suavemente sobre el césped de un parque. Sofía Morales, aunque todavía delgada, caminaba con una fuerza que no había tenido en años. Su madre, Laura, la observaba desde un banco, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El tratamiento experimental, pagado a través de una serie de transferencias anónimas y laberínticas desde cuentas en el extranjero, estaba funcionando. Estaban a salvo, bajo un nuevo programa de protección de
Testigos, con nuevas identidades y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía posible. Sofía a veces preguntaba por su padre, y Laura le contaba historias de un hombre valiente que había tenido que hacer un viaje muy largo para que ella pudiera estar bien. Una mentira piadosa que contenía la más profunda de las verdades. A miles de kilómetros al sur, en un pequeño pueblo pesquero de la costa de Oaxaca, donde el mundo parecía moverse al ritmo de las mareas, un hombre conocido como Ricardo leía una carta. Su rostro estaba curtido por el sol, sus manos callosas por el trabajo en las redes de pesca. Nadie en el pueblo sabía nada de él, solo que era un hombre callado que había llegado un día con la mirada de quien ha visto demasiado. La carta no tenía remitente, pero incluía una fotografía reciente de una adolescente sonriente en un parque. Ricardo, el hombre que antes fue Javier, miró la foto durante mucho tiempo, una solitaria lágrima trazando un surco en el polvo de su mejilla. Era su única conexión, su único tesoro, el recordatorio del precio que había pagado y de la razón por la que lo había pagado. En Juárez, la guerra que siguió a la caída de El Silencioso finalmente había amainado, dejando un nuevo equilibrio de poder y un reguero de muertos. La historia de lo que realmente sucedió en la cementera del Diablo se había convertido en un mito, una leyenda susurrada en las cantinas con una mezcla de miedo y admiración. Ya nadie hablaba de Javier Morales. Hablaban del reportero fantasma. Algunos decían que era un agente de la DEA, otros que un asesino a sueldo de un cártel rival. La versión más popular, la que se contaba en voz más baja, era la más increíble y, por tanto, la más creída, que había sido un simple reportero, un hombre invisible y cansado que se hartó de escribir sobre los monstruos y un día decidió cazar a uno. Decían que le había robado no solo su fortuna, sino su alma, publicando sus secretos más oscuros para que todos los vieran. Nadie sabía qué había sido de él. Algunos juraban que el cártel finalmente lo había encontrado y lo había disuelto en ácido. Otros, los más románticos, decían que había escapado con el dinero y vivía como un rey en alguna isla lejana. Pero la leyenda no se trataba de su destino, sino de su audacia. La historia del hombre común que se enfrentó a un dios y, de alguna manera, lo derribó, se convirtió en un cuento con moraleja, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, un solo hombre, empujado al límite, puede encender una llama que ciegue al propio diablo. Y así vivía el hombre antes conocido como Javier Morales, en el exilio autoimpuesto de su nueva identidad, un fantasma sentado a la orilla del mar, observando cómo las olas borraban las huellas en la arena, igual que el tiempo borraba su nombre de la memoria de los vivos. Había cumplido su misión. Su hija tenía una vida por delante. Él, a cambio, estaba condenado a una existencia de soledad, atormentado por los fantasmas de los que había perdido y por el recuerdo de la familia que solo podía amar a distancia. Era el héroe anónimo de una historia que nadie contaría correctamente, el autor de una leyenda que nunca podría reclamar, el hombre que le robó su historia al infierno y la publicó, pagando con su propia alma para que la de su hija, por fin, pudiera empezar a escribirse de nuevo.